Saludos hermanos y hermanas. Soy el padre Rafael Cuello. El tema es sobre las 7 iglesias del Apocalipsis. Estas iglesias son netamente católicas y vamos a demostrárselo aquí prácticamente. Es decir que mi propósito en este tema no es defender la iglesia católica. Y precisamente porque la iglesia católica pues la defiende el mismo Jesucristo. Él es el creador de ella. Y él mismo se encarga de defender la iglesia que él creó. Pero nos compete a nosotros, a los laicos, sacerdotes, diáconos y obispos, informar al mundo entero que la única iglesia que Cristo creó fue la iglesia católica. Y miren que cualquier persona que se encuentre, ya sea en los protestantes o en cierto modo en las sectas, nos toca aclararle que se encuentran en iglesias creadas por hombres, no por Jesucristo. Le recordamos que los protestantes nacieron en Europa en el año 1517 y las sectas en el continente americano en el año 1814 en adelante. Pero, aunque ustedes lo saben, y yo también, no está de más demostrarle que estas 7 iglesias del Apocalipsis eran católicas. Cuando Cristo creó su iglesia, no existían más iglesias. Sin embargo, en el año 1100 comienzan a irse grupos de la iglesia que Cristo creó. Y se va un grupo de sacerdotes y de obispos en ese año, en el año 1100, de la iglesia católica y forman lo que se llaman los ortodoxos. Estas iglesias están disgregadas en todo el mundo, pero especialmente en Rusia. No son católicas, pero tienen una similitud con la iglesia católica, porque fueron muchos obispos y muchos sacerdotes de ella. Segundo, estas tienen estructuras católicas. Es decir, las estructuras que tienen las 7 iglesias, me refiero a las 7 iglesias, tienen una estructura católica. No tienen estructuras ni de sectas, ni tampoco de protestantes. Tercero, las 7 iglesias, escuchen bien, las 7 iglesias del Apocalipsis tienen altares, es decir, la mesa de la salvación. Las iglesias de todas estas sectas no tienen altares. Y quiero comentarle una experiencia de vida de una señora que fue invitada por otra señora, una amiga, para que fueran a una actividad en la iglesia. Ella dijo, si es una iglesia protestante o una iglesia de secta, yo no voy porque yo soy católica. La amiga le dice, no te preocupes, que esa iglesia es católica. Fueron allá, inmediatamente llega, observa el panorama, se levanta y se va. Su amiga sale de la iglesia, va a su casa y le dice, pero ¿qué pasó? Tú te fuiste, ¿qué fue lo que te pasó? Y dice, mira, te voy a decir algo. Esa iglesia en la que yo estaba no era católica. ¿Pero por qué? Sí, era católica. No, no era católica. No era católica. Porque cuando yo llegué, yo no encontré el altar o la mesa de la salvación. Entonces, es muy importante que podamos entender, como hizo esta doña, que podamos entender lo que es la iglesia católica y lo que es las sectas y muchos protestantes. Entonces, recordemos bien que la iglesia católica, al igual también que la ortodoxa y la anglicana, tienen altares. Las demás iglesias por ahí no tienen altares, porque ellos no tienen la celebración de los sacramentos. Entonces, no creen las leyes también que Jesús nos manda y que se encuentran en el Nuevo Testamento. Por eso los pastores de estas sectas
nunca van a entender el libro del Apocalipsis. Fíjense que si ustedes se encuentran con un evangélico o un testigo de Jehová o un adventista y de inmediatamente le van a leer el libro del Antiguo Testamento porque no entienden las leyes que nos manda Jesús. Ellos dicen, yo creo en Jesús y ya. Eso es lo que ellos dicen. Pero vuelvo y repito, no cumplen con lo que Jesús les manda. Todas las empresas, ya sean compañías, fábricas, cooperativas, bancos, tienen sus normas. Pues la Iglesia Católica, la iglesia que Cristo creó, tienen también sus normas para llegar a la salvación. Pero las sectas y muchos protestantes nunca van a entender estos pasos de la salvación que ya yo anteriormente le había explicado y le había dicho. Y los protestantes nunca van a entender porque ellos leen incluso muy poquito lo que es el Nuevo Testamento. Y si lo leen de pasada y lo interpretan a su acomodo. Es bueno que entendamos esto. Las 7 iglesias nos presentan también lo que es la sede. La sede es donde se sientan los apóstoles. Los apóstoles son los mismos obispos de la Iglesia Católica. Recordamos que el Papa también es un obispo. Y ellos se encargan de transmitir lo que nos manda Jesucristo. El Papa tiene las cartas papales, hace los sínodos, documentos, catecismo, y van en dirección a las diócesis en la que podemos leer prácticamente nosotros para tener una comunión con la iglesia que Cristo creó. Por eso las estructuras de las 7 iglesias que se presentan en el Apocalipsis, pues tienen las mismas estructuras que tiene la Iglesia Católica. Entonces, es una continuidad. Por eso, no se extrañen que una persona perteneciente a esta secta distorsione el libro del Apocalipsis diciendo que el Papa es la bestia, que la Virgen María tuvo más hijos, que el Apocalipsis dice tal cosa, que el fin del mundo viene, porque esa es la idea que ellos tienen, porque no pueden entender nunca el Apocalipsis. Cuarto, las 7 iglesias componían una diócesis. Estas estaban dirigidas por presbíteros, pero dirigida por un obispo que está preso en Patmos. A ese obispo se le llama Juan y que era el menor de los apóstoles con apenas 12 años. Porque, quiero dejarle dicho esto, porque ya a los 13 años en la cultura israelita, en la cultura judía, ya eran adultos. Por lo tanto, a los 12 años, Juan forma parte de los apóstoles. Y entonces, como Juan era menor, pues Jesús le dice, hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo, dándole a entender que María se iba a quedar sola. Esto ya yo lo dije, lo expliqué también en un contexto que dije precisamente en mi YouTube de por qué María no tuvo más hijos. Entonces Juan está preso en la cárcel y está preso en la isla de Patmos. Y desde la cárcel él dirigía su diócesis. Claro está, no se le llamaba diócesis en este tiempo, pero Juan dirigía estas 7 iglesias y la dirige mandándole cartas, pero un género apocalíptico. Lo que prácticamente nos puede presentar es quiénes entendían el género apocalíptico. Este tipo de género lo podían entender los escribas de la religión judía y los presbíteros. Ellos les daban tiempo para también estudiar el género apocalíptico. Por eso muchas personas no pueden entender el género apocalíptico. Y Juan, pues de la cárcel, le envía los papiros y los pergaminos a los presbíteros para que le aclare el sentido concreto
de lo que él quería dejarle dicho a los feligreses de las 7 iglesias. Quinto, las únicas Biblias que tienen citas a pie de páginas son las Biblias católicas y la de la iglesia ortodoxas. Las citas al pie de página aclaran el contenido de ese libro de la Biblia. Nos hablan de su época y de cómo nació dicho libro. Ellos no pueden entender sobre estas 7 iglesias porque lamentablemente ellos se confunden porque sus Biblias no tienen cita a pie de página. Entonces pueden entender ustedes que las 7 iglesias que nos presenta el Apocalipsis eran católicas. Entonces más adelante vamos a continuar aclarando estos temas porque yo les estoy presentando a ustedes. Son importantes para conocer lo que es el libro del Apocalipsis. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, que me bendiga a mí, que bendiga al Papa, que bendiga a los obispos y que bendiga a todas las personas que están viendo en este momento por YouTube este tema que es de suma importancia. Bendiciones para todos. Y recuerda de suscribirte en mi YouTube para que conozcas más sobre los temas que estoy presentando. Que si lo presenta algún presbítero por ahí, muy pocas veces lo hace, porque tiene mucho trabajo y mucho esfuerzo, y también los obispos. Pero yo también tengo mi tiempo y tengo que sacarlo para darle a conocer las cosas que he aprendido, tanto de el exégeta Pauletti y Monseñor Freddy Bretón. Bendiciones para todos. Señor.